Esta vez nos ha tocado hablar sobre gestantes. Ayer hablamos sobre puérperas, ¿se acuerdan? Muy bien. Pero el tema que nos aborda hoy en esta noche es, continuamos con los problemas de salud materna. En este caso hablando de las hemorragias, que son una de las causas de muerte materna. Las hemorragias también no solamente suceden en el puerperio, hemos visto, también hay en el embarazo y en especial en la primera mitad del embarazo. A ver, ¿cómo era esto? Perdón, lo apagué. Disculpen, no sé qué hice, disculpen. Algo presioné aquí. Lo apagué. Bueno, vamos avanzando. Si hablamos de la primera semana o la primera mitad del embarazo, ¿a qué edad nos estamos refiriendo más o menos? Edad gestacional. Las primeras 20 semanas. Y en esas primeras 20 semanas hay patologías que pueden poner en riesgo a la gestante. ¿Cuáles serían? Vamos preguntando, ya las colegas que están en el área. A ver, empezamos, aborto, muy bien. Otra patología que puede producir hemorragia. El embarazo ectópico, que sé que han visto en esta tarde, en la mañana me parece, con el doctor Pimentel, muy bien. Y las molas o también la enfermedad del trofoblasto. Estas, gracias, disculpa, mejor solo de aquí, ya. Todavía no estoy al día con la tecnología, disculpen. Bueno, entonces, vemos entonces que según el MINSA en el 2010 las principales causas de muerte materna son hemorragias, el 41%, toxemia el 19%, infección y aborto, infección el 19% y aborto el 6%, parto obstruido 1% y otras causas 25%. ¿Se acuerdan cuáles eran las toxemias? Están ahí lo que es las enfermedades hipertensivas del embarazo. Entonces, las hemorragias son las primeras y hablamos de hemorragia en el embarazo, parto y puerperio, a esas tres etapas de la vida reproductiva de la mujer, ¿ya? Muy bien, seguimos. Entonces, según Hernán Cortés en el 2013 dice que el sangrado vaginal en el primer trimestre de la gestación es una situación frecuente que ocurre del 15 al 25% de todos los embarazos y esto hemos dicho pone en riesgo la vida de la madre y del, en este caso producto se dice, pero si es 20 semanas puede ser del feto, sí ya, o del embrión en el caso del aborto. Por lo tanto, es indispensable identificar la causa para actuar oportunamente, ¿no es cierto? Y para poder producir, pues para que esto pueda lograr en realidad que el embarazo sea viable y que tanto la madre como el niño puedan lograr el objetivo. Muy bien, vimos 3, ya aborto, embarazo ectópico y enfermedad de trofoblasto. El aborto lo conocemos como la culminación, ¿no es cierto?, de todo embarazo. Un lapso dice aquí, bueno, habla, aquí tenemos la epidemiología para que lo puedan ver, pero avanzamos mejor. Muy bien, de 20 a 22 semanas de gestación y el producto tiene que ser de menos o igual a 500 gramos. A veces hay embarazos de 22 semanas, le dicen al aborto tardío, ¿no? Y el producto pesa solamente menos de 500, ¿no? Pero si ya pesa de 500, 1 gramo, 2 gramos y 3 gramos, ya no estaríamos hablando de aborto, sino es un parto pretérmino, ¿no es cierto? O también, o también lo pueden considerar como aborto tardío. Por las semanas más que nada, ¿no? Porque hablamos de 22 hasta 23 semanas hemos tenido casos. Bueno, esto, recuerden ustedes que el aborto puede ser espontáneo o inducido, ¿no es cierto? Y cuando hablamos de inducido, ya estamos hablando de un aborto provocado, en condiciones seguras o inseguras. Y esto ocurre en aproximadamente del 15 al 20% de todos los embarazos. Es un porcentaje amplio. Bueno. El aborto espontáneo, su nombre mismo lo dice, es algo que sucede espontáneamente, sin causas aparentes. Es como que el cuerpo, o dice aquí, ¿no? El proceso reproductivo humano parece como que el producto que lleva dentro no está en la forma adecuada, no tiene las condiciones adecuadas y que
probablemente solo lo elimine. A veces se dice, y es cierto cuando se habla comúnmente, se dice, ¿no?, que la naturaleza sabe lo que hace y por eso lo elimina. Pero tiene parte de fundamento, porque miren, allí si ustedes van a ver las causas, ¿cuáles son? Genéticas en su mayor porcentaje. O sea, quiere decir que ese óvulo que se fecundó no tiene las mejores condiciones o no está correctamente, ¿no es cierto?, formado. Por lo tanto, el cuerpo lo elimina. Factores anatómicos, si hablamos anatómicos hablamos del útero, ¿verdad? Que el útero no tiene las condiciones adecuadas. A veces está bien formado, se fecundó bien el óvulo, pero no hay donde anidarse y cae. Problemas endocrinológicos también, problemas hematológicos, causas inmunológicas y las infecciones también pueden provocar abortos espontáneos. El inducido, bueno, el inducido es más polémico, ¿no? Sin embargo, aquí empieza hablando de que el inducido, puede ser también legal, terapéutico o puede ser clandestino. Todavía no está legalizado el aborto terapéutico. Aún así, con todos los problemas que hay con la gestante, sabiendo que ese producto que hay no es viable y quisieran ellos culminar, no se puede, no está todavía legalizado. Por lo tanto, todavía sigue siendo todo un dilema este asunto. Sin embargo, en la práctica privada sí se realiza, ¿no? Todavía se realiza. Pero el clandestino es el que lo más realmente nos interesa, porque este es el que va a producir muchos daños irreversibles en la mujer, que pone inclusive pone en riesgo la vida de la mujer. ¿Por qué? Porque este aborto inducido va a ser en condiciones muy inseguras, muy inseguras. Bueno, esto del aborto, la OMS, bueno, ustedes saben que el aborto provocado, inducido, es un problema de salud pública también, ¿no? Que muchos han querido controlarlo, pero que lamentablemente no se puede controlar, más aún si son en países en vías de desarrollo. Ese es el asunto, ese es el problema que aumenta cada vez más y que está aumentando más la tasa de mortalidad materna. El aborto séptico. ¿Cuándo hablamos de aborto séptico? Ya prácticamente cuando el aborto provocado, ¿no?, ha sido en condiciones no adecuadas. Y recuerden que toda infección en la mujer gestante o puérpera siempre va a ser por vía ascendente. Por vía ascendente y puede llegar hasta los anexos. Entonces, en esto ya se considera que hay el aborto séptico, porque ya prácticamente la infección ha invadido no solamente al útero, sino también a los anexos. Y bueno, pues luego, las principales causas, ¿cuáles serían? Si hablamos de séptico, estaría ahí todas las que están alrededor de las infecciones, empezando, dice, presencia de cervicovaginitis. Presencia, sí, la vulvovaginitis de las mujeres que sufren. Recuerden que la gestante es muy propensa a tener ese problema, ¿no es cierto?, que está muy relacionado con el pH de la vagina. Por lo tanto, esto en el embarazo se agudiza aún más. Y si estamos hablando de una mujer que ha tenido un embarazo y que antes del embarazo ya tenía estos problemas de infecciones vaginales, y más el embarazo y el aborto provocado, entonces imagínense en qué riesgo está, ¿no? Retención de restos de productos de concepción, también esto es importante ver cuando es un aborto retenido, ¿no es cierto? O un aborto que no ha incompleto, ¿no? En donde se ha quedado restos, también puede provocar un aborto séptico. Mala técnica, definitivamente, porque si hablamos de abortos inducidos o abortos provocados clandestinamente, no sabemos qué productos estarían utilizando, que inclusive los medios, donde lo realizan también, ¿no es cierto? Sí se ha escuchado mucho acerca de los abortos provocados, que se utilizan materiales inimaginables, ¿no? Materiales que realmente dejan mucho que desear y que la mujer se tenga que someter a eso, ¿verdad? Es imposible creer, pero hay. Y también puede darse por traumatismo durante el procedimiento operatorio, como perforación del útero y otras estructuras. Claro, ¿qué sucede? Una mala técnica de legrado, por ejemplo, hay perforación, o cuando se hace el clandestino utilizan ¿qué? Instrumentos que pueden perforar, y eso puede producir también a la larga infecciones. Recuerden que eso no se hace en un lugar
en un ambiente seguro, por lo tanto la mujer queda expuesta, ¿no? Después de hacerse eso se va a su casa, piensa que está todo bien y sin embargo regresa con un aborto séptico. ¿Cuál es el manejo y el tratamiento? Definitivamente para todo lo que es aborto, especialmente el incompleto, ¿no es cierto?, es la hospitalización. ¿Por qué? Hay algunos abortos espontáneos que cuando la mujer ha llevado un buen control y sabe que está embarazada y lleva su control y de pronto se va y se hace una ecografía y dice que no es viable, que no tiene latidos, entonces ella sabe que se va a someter a una intervención. Pero, ¿qué sucede en el caso, por ejemplo, de una mujer que no ha llevado nunca un control y que aparece, ni siquiera se daba cuenta que estaba embarazada? ¿No es cierto? Y eso es lo más triste, porque vienen y con un sangrado profuso, ¿no es cierto? Y no saben qué pasa, y dice que sí ha estado arreglando y que no tenía sospecha alguna de un embarazo. Pero viene al establecimiento, le hacen los exámenes y encuentran que esa paciente estaba con un embarazo y que ha perdido parte del producto. Y por lo tanto ha quedado restos allí. Y viene la hospitalización. Y recuerden ustedes que cuando hablamos en el puerperio, ¿verdad? Cuando sale parte en el alumbramiento, la placenta, queda insertada algunas partes o se queda. ¿Qué pasa con el útero? No tiene la capacidad de contraer y ¿qué empieza? A sangrar. Igual es en el aborto, también hay membranas. Entonces, de repente ha caído, como ella dice, la regla, sin embargo quedó partes y viene sangrando, sangrando. ¿Y cuántos casos hemos tenido de abortos incompletos que vienen con una anemia severa? Están con un sangrado profuso, inclusive algunas ya con signos de shock hipovolémico, ¿no? Que vienen al establecimiento y vienen para pues hacerle el tratamiento. Definitivamente estas pacientes inmediatamente tienen que ser candidatas a ser intervenidas a través del legrado uterino. Ahora, pero cuando ingresan a hospitalización, ¿qué hacemos? Bueno, eso lo vemos ya en cuidados de enfermería, pero para poder ver el manejo y el tratamiento, que casi es similar, porque supuestamente nosotros trabajamos en base a lo que el médico indica y nosotros vamos avanzando en el tratamiento también, ¿verdad? Tenemos que lo primero, sus exámenes, ¿no es cierto? Ella definitivamente ingresa con una vía, que eso es lo que esperamos, ¿no? Pero a veces no sucede así. Bueno, tiene que tener una vía de buen calibre y si es posible 2 en el caso de un sangrado profuso. Las ecografías para confirmar qué tipo de aborto es, sus exámenes prequirúrgicos, su grupo factor, importantísimo tener ese dato, el examen de orina, bueno, ya eso sería también luego, y sus pruebas específicas de BDRL y HIV, que son muy importantes para entrar a sala. En el aborto retenido, quizás nos da un poquito más de tiempo. Como su nombre dice, retenido. ¿Qué quiere decir? ¿Qué productos de la concepción quedó dentro? Retenido, no salió nada. Allí dentro, por ecografía, solamente se va a poder ver si ese producto fue viable o no. Entonces, significa que ese embarazo no es viable, no hay latidos, no hay formas ni signos de vida, por lo tanto hay que extraer. Ahora, ¿cómo hacemos para extraer? En este caso, en un aborto retenido, pues los médicos tienen que hacer una exhaustiva evaluación, primero con una ecografía para confirmar y luego ya definitivamente tiene que ser una intervención. Pero para esto es importante, igual que el anterior, tener todas las pruebas necesarias y para esto necesitamos algo importante, que va a tener que ser extraído, ¿no es cierto? Y que el cuello uterino tiene que estar abierto de alguna forma, tiene que tener una abertura para que sea mucho más sencilla que el médico, el especialista, introduzca la legra. De lo contrario, mientras el cuello uterino no esté dilatado, no se va a poder realizar el procedimiento. Ingresa a hospitalización y allí se le hace madurar con la prostaglandina, el famoso misoprostol, para luego pasar a un legrado uterino. Si existen alteraciones en las pruebas de coagulación, pues hay que inmediatamente hacerle su legrado, ¿no es cierto?, con transfusión simultánea. Y muchas veces ha pasado, ¿no?, que está con la transfusión inmediatamente pasa a sala de operaciones. ¿Qué complicaciones hay? El aborto, si bien es cierto, hemos dicho que es una causa de muerte materna, porque cuando no es tratado a tiempo, estas pacientes pueden llegar a un shock hipovolémico. Ay, disculpe, se estaba cayendo disculpe, otra vez, casi se me cae la máquina. Bueno, seguimos. Las complicaciones del aborto, entonces, el shock hipovolémico, el shock séptico, en el caso de los abortos provocados. ¿Qué más? La perforación uterina. ¿Qué más? Se ha desconectado acá la luz.
desgarro de cervix también, y más adelante la pelviperitonitis. Recuerden que cuando hay un aborto séptico, las complicaciones van a ir mucho más hacia arriba, hacia las trompas de falopio, ¿no es cierto? Y eso a la larga también es causa de infertilidad más adelante. Los abortos que hayan tenido, dependiendo de las cantidades de los abortos que hayan tenido las mujeres, cada uno de ellos, conforme se van acumulando, van ocasionando problemas irreversibles en la mujer. Luego tenemos, ahora sí, gracias, ya no lo, es que se quiere caer, ¿no? Ya ahí está, gracias, disculpa. Eso es para probar que estamos todos despiertos y lúcidos, gracias. Aquí está, legrado uterino. Bueno, estas son pues las prácticas que se hace quirúrgicamente en una institución especializada. Se utilizan esos instrumentos especiales y que es lo que debería someterse toda mujer que ha sido controlada, al cual nosotros tenemos que orientar a la mujer que tiene que hacerse un legrado uterino, y eso se hace en una hospitalización. Cuidados de enfermería. Muy bien, pues hemos visto en la práctica que los abortos que ingresan al hospital generalmente son los incompletos, ¿no es cierto? Aquellas que está porque ha quedado restos todavía, ¿no es cierto? O en los retenidos que se ha hecho la maduración con misoprostol. Y eso, en primer lugar, un signo importante del aborto, ¿cuál es? El dolor, aparte del sangrado, claro, el dolor. Las pacientes vienen con un dolor terrible, ¿no? Con un dolor intenso. Entonces, nosotros tenemos que valorar y ver ese aspecto. Pero para empezar, vamos a ver los cuidados generales. Un ambiente tranquilo, que es lo ideal que quisiéramos tener, ¿no? Porque miren, aparte de que va a pasar por ese proceso que en realidad es traumático, lo hemos visto a las pacientes, aparte de eso, la parte emocional de la mujer, cuando son mujeres que realmente se han preparado para un embarazo y llegar a terminar en un aborto, para ellas es difícil. Y muchas veces las vemos con un estado emocional que no está bueno, y por lo tanto nosotros tenemos que apoyar. Yo sé que a veces no hay el tiempo necesario, pero tenemos que darnos, ¿no es cierto? Bien. Ahora, cuidado frente a la hemorragia. Bueno, ya lo hemos visto que inmediatamente nosotros tenemos que actuar sin necesidad. Eso es algo prioritario, ¿no? Paciente que viene inmediatamente ya tiene que estar con su vía y probablemente con la idea de que va a ser transfundida. Ahora sí, hablamos cuidado frente al dolor. Es cierto que el dolor no hay nada. Dice, señorita, que me pongan algo para el dolor. ¿Y nosotros qué podemos hacer? ¿Qué les decimos? Señora, sí duele. No, ¿no es cierto? En realidad es difícil esta situación. Es muy difícil porque, ¿qué decirle a una mujer que pasa por ese proceso y está con dolor? Que me pongan algo, pero sabemos que realmente no hay ningún analgésico que va a calmar ese dolor tan intenso que produce las contracciones, y más aún cuando es sometida con las prostaglandinas. Cuando se utiliza el misoprostol va a causar mucho más dolor porque es algo provocado, algo que estamos forzando, ¿no? Y entonces, inclusive las mujeres han dicho que, las pacientes, que es mucho más doloroso esas contracciones que el parto. Imagínense, un aborto. Por lo tanto, en ese aspecto nosotros como enfermeras tenemos que actuar mucho. Cuidado frente al dolor. Si es que es posible, algunos médicos, yo me acuerdo que nos han hecho poner analgésicos, que nos le pongamos, sí, ¿no? En algunos casos, pero le calma un momentito y luego vuelven a tener el dolor. ¿Qué más tenemos? Apoyo psicológico, ahí está, esto es importante, darnos un tiempito. Un tiempito de todas maneras es importante para dar apoyo a la paciente, necesita que le digamos algo. A veces no quieren ver ni a la familia ni al esposo, ellas están solitas, pero nosotros tenemos que darle ese apoyo necesario. De alguna forma tenemos que buscar la estrategia de acercarnos y darle unas palabras de aliento, palabras de decirle lo que se le va a hacer el procedimiento. A veces están en pleno dolor y no explicamos nada, solamente vamos, actuamos rápido, porque ya se nos hace tarde. Pero nuestra paciente necesita mucho el apoyo psicológico. Bueno, en el caso de que sea un aborto, una amenaza nada más de aborto, en este caso sí, pues ya es diferente el manejo, ¿no es cierto? Ya es en reposo absoluto y pues la mejor forma, creo, a veces nosotros decimos, ¿no? Señora, hay que tener paciencia, y yo sé que toda paciente en el momento que está en el dolor allí en cama es cuando se aferra más a Dios y darle el apoyo espiritual. Señora, ¿puede usted orar para que Dios le ayude a poder, ¿no? En este momento difícil?
Entonces, darle el apoyo espiritual es importante también, ¿no es cierto? Muy bien. Ahora sí. Rápidamente, embarazo ectópico. ¿Ya lo vieron esto? He estado viendo. El embarazo ectópico también es otra patología, o perdón, es claro, sí, es otro problema que tiene la mujer durante esta primera mitad del embarazo. ¿Cuándo sucede el aborto ectópico? ¿Cuándo sucede? Cuando el producto, ¿no es cierto?, la anidación se realiza fuera del útero. ¿Y ustedes han visto les han enseñado los tipos? ¿Les han enseñado? Después vamos a ver los tipos. ¿Dónde imaginariamente se puede anidar ese huevo fecundado? Es increíble en los lugares donde se anida. ¿Cuál es el mayor porcentaje? En la zona ampular o ampolla, le dicen también. Es la parte extrema de la trompa de falopio. ¿Por qué se anidará allí? ¿Qué es lo que sucede? Miren, una de cada 500 gestaciones normales se presenta con un embarazo ectópico. ¿Sí? Hay embarazo ectópico hasta en jóvenes, en adolescentes. Hemos tenido en 18 años una vez un embarazo ectópico. Increíble, ¿no? Pero bueno, como todo problema tiene causa, vamos a ver. ¿Cuáles son las causas? Factores ovulares, tubáricas y extratubáricas. Los factores ovulares. ¿Qué pasa con los factores ovulares? Hay un exceso de volumen de huevo, interesante. Hay momentos, sí, hay momentos en el que el ovario, por alguna alteración, ¿no es cierto?, produce demasiados óvulos, ¿no es cierto? Y pues podría ser esa una de las causas. Factores tubáricas. Los factores tubáricos tienen que ver mucho con las malformaciones, los problemas que ella ha tenido, ya sea congénita. ¿Por qué? Porque esto hace que disminuya la luz, ¿no es cierto?, uterina. ¿Qué sucede? Que las trompas son las encargadas por donde va a atravesar el huevo fecundado para que llegue a su destino. Pero si por alguna razón eso no tiene el calibre necesario, entonces se queda atrapado y allí piensa que ahí es el lugar, el huevito fecundado, y empieza a desarrollarse, ¿no? Factores extratubáricos, tumores genitales, infecciones abdominales y cirugía pélvicas. ¿Qué sucede? Las muchas infecciones, las famosas EPIs, también se dice que estas también pueden provocar este problema, ¿no es cierto? Las enfermedades, las EPI, ¿qué son? Pélvicas inflamatorias, muy bien. Aquí están las ubicaciones para poder, sí se ve, ¿no? Claro, ver, ahí está, en el mismo ovario, en la parte ísmica de las trompas de falopio. Allí está el tubárico y el ampular. El abdominal. Hemos tenido el año pasado un caso de abdominal que estuvo buen tiempo, porque no recuerdo mucho, fue quirúrgico, ya vino, creo. Vino operada y luego lo cerraron, vino de una provincia, ¿verdad? Y el tratamiento fue diferente, ahora lo vamos a ver. El intramural, eso está fuera también, fuera en las paredes del útero. Y el cervical. El cervical es el más peligroso, es el que generalmente no se puede operar. El cervical es peligroso porque está bien irrigada esa zona y sangra muchísimo cuando cuando se quiere extirpar. El cervical tiene otro tipo de tratamiento. La gran mayoría de los ectópicos van a terminar en un tratamiento quirúrgico. ¿Cómo se manifiesta? Muy bien, ¿cuáles son los signos y síntomas? ¿Cómo es que viene la paciente o qué es lo que refiere? Alteraciones menstruales, sí, porque la paciente empieza a sangrar, o sea, está embarazada, pero todavía piensa que como que tuviera la regla, y entonces la duda, ¿estoy embarazada o no estoy?, dicen las pacientes, ¿no? Hay unas alteraciones menstruales tanto en la calidad como en la duración. Inclusive dice hay amenorrea, ¿no es cierto? O sea, o puede tener regla, menstruaciones cortitas, unas hacia otras del periodo, o también puede ser que no haya. Lo normal en un embarazo es que no haya la menstruación, ¿verdad? Todo está yendo bien, bueno, ya estoy embarazada, ahora sí no hay menstruación, perfecto. Pero ¿qué sucede? Que de pronto puede ser que empiece a sangrar. También hay una metrorragia escasa intermitente, un sangrado fuera de lo común, ¿no es cierto? Escasa, pero siempre está allí, hay gotitas, hay sangrados, también, eso es otro síntoma. Dolor localizado por encima de las caderas o en el abdomen, ¿no es cierto? También la mujer se queja, ¿no?, de hay un dolor
que refiere en la zona pélvica, ¿no? A veces lo puede localizar ya sea derecha o izquierda, o a veces puede decir que es en general. Hay lipotimia, vértigo y molestias urinarias. No olvidar que estas pacientitas son gestantes, porque es un óvulo que se ha fecundado, son gestantes. ¿Y cuáles son los primeros síntomas del embarazo? Las hormonas están actuando, las náuseas, ¿no es cierto? Igualito se va a comportar como un embarazo normal. Entonces, los síntomas del embarazo van a estar presentes. Bien, ahora vamos a ver entonces, hemos visto los signos y síntomas, pero hay clasificación de embarazo porque hay el embarazo ectópico complicado y el no complicado. Hoy día hablaron del complicado, me parece, sí, ¿no? El doctor Pimentel les habló sobre el embarazo ectópico complicado, que es el que mayor causa morbimortalidad materna. ¿Por qué? Porque muchas veces no es tratada a tiempo o no llega al establecimiento a tiempo, ¿no? El ectópico complicado, ¿no es cierto?, es cuando ya hay ruptura prácticamente. ¿Por qué? Porque el huevo fecundado no se da cuenta que no está en el lugar adecuado y sigue creciendo, desarrollándose por actos de las hormonas, como un proceso normal de un embarazo, pero esto logra romperse porque no está en el lugar ideal. Entonces, si hablamos de ruptura, ¿de qué estamos hablando? De que empieza a sangrar. ¿Pero dónde va a empezar a sangrar? Internamente, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Empieza a sangrar y ese es el asunto porque no se va a poder observar. Muchas veces no va a haberse sangrado a nivel vaginal porque eso va a ser de repente intermitente. Pero el problema va a ser que cuando rompe el sangrado es interno y se produce el famoso hemoperitoneo. Y la paciente empieza, los signos y síntomas cuando los vamos a ver, es característico, va en aumento el dolor. Inclusive el abdomen, la zona ya sea derecha o izquierda, donde esté el embarazo ectópico, es sensible, es súper sensible, aumenta el dolor intensamente y no solamente eso, ya empieza con los signos y síntomas de una hemorragia, de un shock hipovolémico. Hay hipotensión, palidez, sudoración y puede llegar al shock hipovolémico y al abdomen agudo. Por eso es importante allí que se haga un diagnóstico efectivo y tiene que ser inmediato. Cuando llega al establecimiento es importante que el personal de enfermería actúe con rapidez en estos casos. ¿Cuál es el tratamiento? Bueno, para mencionarlo, que el que se rompe el complicado sí tiene que ser con intervención quirúrgica, definitivamente. Pero hay algunos casos en el que no se realiza, ese es en el no complicado y cuando está de acuerdo a la ubicación. Pero en el caso de que sea quirúrgico, hay formas de cirugías, que eso ya le hablaron muy claramente, y yo entiendo que les han explicado, pero para saber que cuando esto definitivamente rompe, ya pierde la trompa. Prácticamente es una salpingectomía y ya no hay forma de recuperar, ¿verdad? Se pierde una trompa. Entonces, tienen que extirparle todo la trompa de falopio, ¿no es cierto? Y para esto dijimos que como hay sangrado, definitivamente hay que reponer lo que se ha perdido. Los riesgos, bueno, los riesgos sí, es importante reconocer que un embarazo ectópico definitivamente pone en riesgo la vida de la mujer. Y como habíamos comentado al inicio, ¿no es cierto? No solamente, bueno, aquella que logra recuperarse va a quedar con secuela definitivamente y la mayor de las secuelas es la infertilidad, Y de ahí que mujeres jóvenes que tienen este problema y que vuelven a reincidir en algunos casos, tienen que ser sometidas a un tratamiento de fertilidad. Bueno, aquí sí ya hablamos netamente de lo que vamos a hacer como enfermeros, vamos a tener una vía de buen calibre. En el caso de un complicado, inmediatamente, si es posible, 2 vías, ¿no? Y hay que reponer líquidos, pasar cloruro inmediatamente mientras se va procediendo con los exámenes y todo lo demás. No dejar de monitorear la presión arterial, el pulso. Tiene que estar definitivamente una unidad de cuidados, ¿verdad? Hay que estar preparando entonces, tener listo las unidades de sangre. ¿Qué más? Tenemos que valorar el grado del dolor, también es importante. Si va en aumento, hemos dicho que la característica de un complicado es que el dolor va en aumento, ¿no es cierto? Hay que efectivizar los exámenes,
realizar una preparación quirúrgica que ya la sabemos, desde el consentimiento informado hasta la preparación física, administrar tratamiento y la paciente tiene que estar lista para pasar a sala de operaciones. Y ya les hablaron de que también hay formas de tratamiento quirúrgico para conservar la trompa de falopio, ¿no? En el caso, o también si es en forma abierta la paratomía o es a través de la laparoscopía. Finalmente, la enfermedad del trofoblasto. Esta enfermedad del trofoblasto es interesante porque aparentemente no puede cursar como un aborto, claro, puede sangrar la paciente, pero la situación está que este trofoblasto, ¿no es cierto? El problema es que cuando el óvulo que ha sido fecundado, ¿no es cierto?, empieza a dividirse, ¿no es cierto?, celularmente, ¿qué sucede? Hay células externas, ¿no es cierto?, llamadas el trofoblasto, es la que anormalmente empieza a reproducirse. Recuerden que las células del trofoblasto son las que van a dar origen a la placenta. ¿Y qué sucede? Estas células invaden tanto el espacio como que ya y no ha dejado que crezca el embrión. Pero cursa igual que un embarazo. También va a producir los mismos síntomas que un embarazo. ¿Y cuál es el asunto? ¿Cuál es el problema? Pues puede crecer anormalmente y puede invadir la zona, inclusive el útero. Y esas células más adelante se pueden convertir en células malignas. Y por eso que se habla que la enfermedad del trofoblasto, conocida también en algunos casos o parte de lo que es el embarazo molar. Pero en el embarazo molar es mucho más también porque es mucho más peligroso porque esas células sí definitivamente tienen que ser revisadas porque esas células sí van a crecer anormalmente y van a producir más adelante cáncer en la mujer. Por eso, y lo triste de todo, que el embarazo o la enfermedad del trofoblasto puede volver a reincidir en la mujer. Por eso se dice que tiene que tener un descanso, ¿no es cierto? Bueno, ¿cuáles son los síntomas? Hemos hablado similar podemos hablar de un aborto, hay una metrorragia irregular, son sangrados irregulares, no tiene dolor, son escasos, de color rojo. Hay un aumento exagerado del tamaño uterino. Esas células crecen anormalmente, son como células de cáncer, ¿no? Que crecen anómalamente y encima aceleradamente. Entonces, puede crecer, dice, el tamaño en forma anormal. Ausencia de latidos, definitivamente ahí no desarrolló el embrión. Hay vómitos igual que un embarazo. Y es cuando la paciente acude al establecimiento pensando que es un embarazo, sin embargo, el médico diagnostica que no hay presencia de embrión. El tratamiento para esto es igual, tiene que pasar por un proceso igual de un aborto retenido. Hay que inducir, hay que esperar también que el cuello abra, pero en estos casos de enfermedad de trofoblasto, el especialista tiene que tener mucho cuidado en el procedimiento que hace con el legrado. Nosotros cuando viene ya la paciente posoperada, poslegrado, tenemos que estar observando si hay sangrado o no hay sangrado, porque pueden sangrar también después del legrado uterino. Bueno, el cuidado de enfermería lo hemos puesto iniciando desde lo que es la evaluación general de la paciente. Importante los datos básicos que saquemos, recuerden que siempre enfermería hace su atención en base a datos, recopilación de datos, viendo los antecedentes, los problemas que pueda tener y realizando también exploración, dónde está el dolor, localizar el dolor, ¿no es cierto? Si hay hemorragia, si hay cantidad o no hay, eso es importante también. La valoración del estado psicológico, esto es importante. ¿Por qué? Porque hemos dicho que toda mujer que pasa por este proceso de patología siempre va a causar cierta ansiedad y en algunas depresión. Pensando esperar un feto valioso, un hijo, finalmente se dan con la sorpresa de que no hay embrión. Por lo tanto, necesita nuestro apoyo que le demos. Y lo más importante que a veces necesita también que se le explique el procedimiento que se hace, porque en palabras sencillas para que ellas puedan entender. Y eso va a ir disminuyendo un poco su ansiedad. Y bueno, pues según el diagnóstico que dé el médico y el tratamiento que se va a dar, hay que preparar igual a la paciente. Y no olvidar que finalmente tenemos que hacer nuestros registros. En conclusión, ¿qué podemos decir? Pues las hemorragias del primer trimestre, como el aborto, el embarazo, producido por el aborto, el embarazo y la enfermedad del trofoblasto molar, todas se pueden presentar antes de las 20 semanas de gestación. Y cada uno tiene características, sí, diferentes, pero necesitan que los cuidados de enfermería sean acorde y también
para que ayuden a disminuir la mortalidad materna, ¿no es cierto? Y en el caso de que se pueda lograr el feto, en el caso de una amenaza de aborto, por ejemplo, que sea adecuadamente y con todas las indicaciones de precaución que debe tener una gestante. Muy bien, yo creo que hasta aquí hemos terminado con esta parte, ¿sí? Muy bien, terminamos. Esperemos que hayamos recordado un poco más acerca de estos conocimientos. Si que alguien quiere aportar algo, decir algo, yo creo que es el momento. Y si no, ya me despido. ¿Alguien quiere aportar algo?